ahora yo siento que para los gurises hasta incluso hay un bachillerato artístico. Claro. Entonces, Ojalá hubiera que habido si yo antes. hubiese, claro, ojalá que hubiese habido eso cuando yo estaba estudiando, porque no habría dado tantas vueltas en tantos estudios, en tantas facultades para llegar finalmente a la conclusión y a la convicción, porque fue un proceso interior el llegar a la convicción y decir, sí, yo, o sea, quiero hacer, mi vocación es artística y no quiero ni puedo hacer otra cosa. ¿Cómo es ser negro en Uruguay? A veces es difícil, porque en principio y en mi experiencia muy personal, de niña yo nunca me vi el color de la piel. O sea, yo pensaba, me veía a mí misma como Ángela. Y cuando el afuera me empezó a hacer esa devolución del negra, negra, negra esto, negra aquello, ahí yo dije, parece que soy distinta. En mi casa tampoco me hablaban del tema, no me recalcaban, mira que vos sos negra, que esto, por suerte. Mis padres jamás me dijeron eso. Eso llegó más como de adulta a partir de ciertas vivencias que me atreví también a preguntarles a ellos cómo habían experimentado, qué les había pasado. Y ahí fue cuando ellos se abrieron y me dijeron que también habían padecido en algunas ocasiones la situación. Y quizá en mi generación la sufrí un poco menos de la que lo pudo haber sufrido mis padres y mis abuelos. Pero no es fácil. Porque yo pensaba que, no sé si Uruguay como país, pero los uruguayos tenemos como un discurso que nos encanta pasarnos la mano en nosotros mismos, ¿no? Somos el pueblo solidario, humilde, trabajador y que no discrimina. Y generalmente si uno hace mucho alarde de ese tipo de virtudes, porque suele ser que no las tiene. Yo diría que un poco de eso tenemos, pero también tenemos un poco de lo otro. Luces y sombras. Y entre las sombras quizá está esa otra parte en la cual somos discriminadores, porque ya sea por un tema de piel, ya sea por un tema de género, ya sea por un tema de algún De imagen, la ropa. capacidad distinta. También, claro. Exacto. Somos criticones también. Si vemos algo que se sale un poco de la línea de lo que para nosotros puede ser aceptado o para nuestro gusto personal, enseguida criticamos. Pero con el tema de la etnia, del color de la piel, es complejo, es mucho más complejo aún, porque cuando eso genera un prejuicio, hasta incluso de tus capacidades para poder crecer, para poder ascender y para ocupar determinados espacios, ahí ya es complejo y al punto tal en que ya la discriminación puede ser hasta un acto de racismo. La discriminación o esa crítica así de afuera puede ser llegar a que uno dude de sí mismo. Puede llegar a serlo, sí. Porque, ¿qué pasa? Más allá de que uno puede creer con sus convicciones, pero a veces el afuera es fuerte, es muy fuerte. Y si no estás del todo parado o si no tenés una cierta madurez personal y que te haga un transitar en la vida, que te permita a vos discriminar positivamente diferenciar exactamente entre la fuerza de tu propia convicción y saber que realmente todo lo que has hecho tiene su valor, más allá de lo que te digan de afuera. Eso que te dicen de afuera a veces puede llegar a hacerte dudar, puede llegar a hacerte tambalear. Pero eso también, con el tiempo, la garúa, las vivencias, uno va aprendiendo que la opinión de los demás también siempre está tamizada o matizada por el cristal con que las personas miran la realidad, con las vivencias propias de las personas, con sus propios prejuicios, con sus aprendizajes
con su propia historia de vida. Entonces, cuando uno aprende a diferenciar una opinión o una crítica o un comentario desde un lugar, desde una zona donde la persona realmente te lo está diciendo por bien, a cuando una persona te hace un comentario y es un comentario más bien una chicana, Claro. entonces... Se aprende a leer las intenciones. Exactamente, leer las intenciones, leer las entrelíneas, leer las circunstancias, porque muchas veces somos hijos de las circunstancias. También. Entonces a veces de pronto Que no decís, es excusa, pero sirve para comprender. exacto, no es excusa, pero sí sirve para comprender, porque a veces las personas actúan según la circunstancia y la circunstancia de pronto les hace accionar de un modo que vos decís, pero esta persona no era así, yo no. ¿Qué está pasando? Y capaz que la circunstancia llevó a que esa persona actuara de esa manera. Quizá también sea un aprendizaje para esa persona para que el día de mañana, cuando se encuentre frente a una circunstancia familiar y similar, elija un accionar un poco más adecuado. Pero se da distinto. Exacto. Vos sabés que Fernando Santulo, el cantante, también es sociólogo, y una vuelta teníamos una charla sobre estos temas y él me señalaba una característica de la comunidad negra en Uruguay a la hora de reivindicar sus derechos, diferente, por ejemplo, a Brasil. Entonces él me decía, acá como se abolió la esclavitud desde muy temprano, igual en muchos casos, por falta de otra oportunidad y porque quien venía siendo esclavo y vivía ahí no tenía ni siquiera otro lugar para irse a dormir, se quedaba en la casa, o en la estancia, o en lo que fuera, y se le seguían negando una cantidad de cosas, pero supuestamente se lo trataba como familia. Y eso generaba una especie, me decía él, de una violencia emocional muy fuerte. ¿Qué te vas a poner a reivindicar? ¿Desde dónde? Si somos familia, si criaste a mis hijos. Entonces me decía, fíjate en Brasil, que era una esclavitud más marcada y con otro ejercicio de la violencia, la reivindicación ha sido más dura. Yo pensaba si no puede haber habido en ese juego, en esa comparación, algo que me hiciera entender por qué de repente ha costado mucho, me parece a mí viéndolo de afuera, con mucho respeto lo digo, que los colectivos negros en Uruguay se unan fuertemente para reclamar derechos. Bueno, en parte un poco de lo que decías, yo también, y esto es una opinión muy personal, también creo que no siempre es lo mismo algo conquistado que algo que te fue dado. Y tengamos en cuenta que igual eso dado fue de derecho, no de hecho. Entonces hay una gran diferencia, porque bueno, en los papeles sos libre, pero no te preparamos para que seas un hombre o una mujer libre. Si solo puedes ir a dormir a la cuneta. Claro. Y a su vez, la sociedad, el resto, no está preparado para recibirte como tal. Por lo tanto, no tenés otra opción más que o marchar al ejército como carne de cañón o seguir siendo esclavo. Porque no te vamos a dar tampoco, no te facilitamos más que la libertad. Después, manejate. Entonces, y el proceso de desandar el camino de esclavitud y de colonización mental es un proceso que lleva tiempo y siglos. Quizá la misma cantidad que llevó el proceso opuesto, el proceso de esclavitud y de colonización. Bueno, descolonizar, desesclavizar, lleva quizá el mismo tiempo. Y a veces, y eso es algo que se va logrando muchas veces de una generación tras otra. Entonces, el proceso de esclavitud lo que bien hizo fue generar división. Genera división, genera desconfianza, genera también la dificultad de poder encontrar a veces un discurso común, también acompañado, ese discurso y esas ideas acompañado por un accionar. Entonces, a su vez nosotros tenemos un tipo de esclavitud y un tipo de vivencia distinta de pronto de lo que pudo haber sido en Estados Unidos o en Brasil, donde es como mucho más frontal. Entonces, no te podés sentar ahí, este lugar es para negros y este lugar es para blancos. Acá, ojo, hubo situaciones así.
bajo el mote de se reserva el derecho de admisión, Exacto. hubo ese tipo de situaciones. Creo que todavía las hay. Ujú. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que vos te podés parar de un modo cuando tenés, por decirlo de alguna manera, un enemigo como claro, parado. Pero Cuando cuando es ese más enemigo te difuso, dice, ¿contra quién no, peleas? exacto, te Si dice, yo encima no, te dejo tocar el tambor el domingo y te voy a las llamadas y claro. me entretenés un montón. No, acá no hay racismo y yo tengo un amigo negro. Claro. Entonces, ¿cómo armás el discurso? ¿Cómo armás la acción? Entonces hay que buscar otro tipo de estrategias. Es interesante. Y estaba pensando ahora de todo esto que venimos hablando, el tema de la música y de las llamadas y demás, que claro, primero pasa a ser como un lugar propio y somos tan buenos que te dejamos tener ese lugar propio. Pero eso en algún punto es menospreciar lo que significa para vos. Porque yo te doy ese lugar, pero porque a mí me entretiene. A mí me gusta ir a estar sentado y ver, mirá cómo bailan y qué lindo que suena el tambor y qué lindos cortes que hicieron acá. Eso ya es en la época moderna, antes distinto, ¿no? Demoraron muchos años también en que se dieran algunos pasos como los que has dado vos para transformar eso en arte. No digo que no lo fuera arte, sino para que la sociedad entienda que eso que se veía y que era el entretenimiento, en realidad tenía potencial artístico y está apareciendo. Que supongo que me estoy recontracolgando, pero que debe ser una forma también de apropiarse desde un lugar distinto de la música. Sí, es que lo que pasa es que precisamente como el tema del candombe, por mucho tiempo fue visto como una cosa de negros. Ujú. Entonces la gente no entendía que era parte de la identidad, que es parte de la construcción de la identidad. En otros países, por ejemplo, vos vas a Estados Unidos, el jazz, el blues, si bien es música que surge precisamente del colectivo negro, pero después, o sea, va traspasando, trascendiendo las fronteras sociales, las capas, y hoy por hoy la gente siente que es parte de su identidad. Con el candombe todavía no pasa. Y entonces lo que sucede es que también acá nosotros tenemos como muchas tribus musicales, sonoras, y entonces es difícil poder aunar o agrupar y que la gente sienta, bueno, sí, el candombe también nos pertenece, somos parte. A su vez también se generan muchas situaciones, ¿no? Que por ahí, bueno, cuando la gente lo apropia, lo apropia. Claro, claro, claro. Tampoco me saquen. Y después decís, bueno, ¿y cómo hacemos con esto, no? Y entonces, Una vez me dijo Lola Costa, están bailando mejor las blancas que las negras. y están bailando más, porque también ha sucedido, se ha generado como una especie de corrimiento. Y a su vez, siempre eso termina generando una pregunta: ¿cuál es el lugar del negro en esta sociedad? ¿O cuál es el lugar de los afro? ¿Y Como cuál se le es quiere ese llamar. lugar? Bueno, estamos en esa búsqueda. Y esa búsqueda pasa por un lugar de igualdad de derechos. Yo pienso que no es pasar tabula rasa y decir somos todos iguales, porque no somos todos iguales. Venimos de pasados y de historias distintas. Y entonces cuando logramos comprender el pasado y las historias distintas, cuando logramos comprender que no es lo mismo venir de tener una herencia de ancestros que migraron para buscar una oportunidad, a tener una herencia de ancestros que fueron arrancados de su tierra para ser puestos en este lugar, para trabajar como esclavos sin la posibilidad de cultivar ni su propia lengua, ni su propia religión, solo por espacios, por algunos momentos, al punto que después se perdió. Entonces, cuando logramos comprender eso, logramos comprender por qué razón nuestro proceso tarda tanto tiempo. Un cafecito y seguimos. Tus hermanos son profesionales, uno es arquitecto, la otra es una estudiosa de las danzas y vos sos una estudiosa de la música también. Son profesionales los tres.
pensaba en todo esto que veníamos hablando y cómo fue lograr desarrollar esos estudios para ustedes. Porque yo creo que también la posibilidad de llegar y acceder a los lugares de estudio, también el camino para unos es un poco más empinado que para otros. Fue un salto cuántico, ¿sabes? Mira. Porque realmente, o sea, mis papás no habían logrado terminar la escuela, imagínate. Ujú. Entonces, para ellos era importante que sus hijos tuvieran ciertas herramientas para seguir adelante. Ellos sabían que eso era lo que nos iban a poder dejar. Así que se preocuparon porque tuviéramos educación, formación en artes y después en todo lo demás. O sea, ya teníamos como una beta, una inquietud artística. Eh, Mi madre también fue muy impulsora de que hiciéramos estudios de música. Entonces, realmente fue un salto muy grande porque eh, eh, ella había hecho hasta segundo de escuela y de hecho a los 7 años a mi mamá, mi abuela la entregó a una familia para que la terminaran de cuidar y de criar y para hacer trabajos, para trabajar. Con toda la nobleza del mundo, porque sería de repente lo que entendía que podía aspirar en ese momento. Exacto, eso fue lo que ella entendió que era lo mejor que le podía dar. Pero en cierto modo, un tipo de trabajo así, desde niño en una casa de familia, no deja de ser para mí un trabajo esclavo. Absolutamente. Y Por más bueno, buena intención que haya atrás. con la mejor intención, porque sin duda tanto la familia que la acogió y con la que ella trabajó, es una familia con la cual tenemos un vínculo de cariño y Ujú. todo lo demás. Este, de hecho, yo en algún momento se lo dije a una de las integrantes de la familia es muy removedor decir esto, Claro. es muy fuerte, pero ya estoy grande. Y tenés derecho a hablar. Y creo que tengo derecho a hablar. Entonces, sí fue un salto cuántico. Mi padre, por ejemplo, él trabajó como portero toda su vida, tenía otras aspiraciones. Me acuerdo que él quería llegar a conserje y nunca le dieron la oportunidad de poder tomar ese cargo. Entonces, sé que para él fue muy duro. Entonces, realmente cuando nosotros, yo por lo al menos, y a título muy personal, me tomé esto de que sí, también un poco en homenaje a ellos, y creo que mis hermanos también, en homenaje a ellos, tratar de terminar nuestros estudios para poder trabajar de lo que nos habíamos formado. Ujú. Que creo que eso, ojo, trabajar de lo que uno se formó, es algo que hoy por hoy realmente es muy valorable. Hay mucha gente que se forma y después no trabaja de eso. Ujú. Este, y Sí, re- tener la oportunidad de explotar una vocación es brutal. Ahora, exacto. pensaba también en el medio de todo esto, cómo es, porque me imagino que tuviste que vencer otro prejuicio que en realidad trasciende ya los colores de piel, que es decir, bueno, mi pasión es la música, mi vocación es la música, pero eso es un hobby. Sí. Eso está extendido para todos, sea blanco, rojo, negro, que no vas a, está bien, vas a cantar, dale, vas a hacer candombe y lo vas a fusionar con otros ritmos. Divino, la Sí. andunda, qué genial. ¿Y de qué vas a trabajar? Bueno, sí, Ese es otro sí. prejuicio a vencer. Sí, sabés que ahora en estos tiempos, por suerte, está como mucho más instalado el tema de que Claro, pero vos venís desde hace unos años ya con Claro, esto. sí, yo ya tengo mis añitos, digamos, pero ahora yo siento que para los gurises hasta incluso hay un bachillerato artístico. Claro, Entonces, ojalá que hubiera eso habido yo antes. hubiese, claro, ojalá que hubiese habido eso cuando yo estaba estudiando, porque no habría dado tantas vueltas en tantos estudios, en tantas Ujú. facultades para llegar finalmente a la conclusión y a la convicción, porque fue un proceso interior el llegar a la convicción y decir, sí, yo, o sea, quiero hacer, mi vocación es artística y no quiero ni puedo hacer otra cosa más que Bien. algo que no sea artístico, o sea, que algo que sea creativo. Entonces, llegar a esa convicción fue todo un proceso, obviamente, que me llevó facultades, paseos por acá, por allá, carreras, varias, Sí. hasta que finalmente dije, está, es esto. Y me la juego, me vaya como me vaya. Por suerte, cuando uno realmente está enfocado en lo que quiere hacer, le va bien.
no hay otra manera. ¿Cómo llegás a la voz que hace que ahora te esté yendo bien al sonido? Porque, a ver, has cantado jazz, has cantado blues, has cantado candombe, creo que alguna milonga también por ahí, También, pero también has fusionado con ritmos más caribeños, sí. y vas y volvés. ¿Y cómo define uno, cómo definiste vos el sonido propio? Porque además no solo es que sos parte de un colectivo, sino que el colectivo es Ángela Alves y... Y la Andunda, sí. Bueno, mira, en principio a golpe y porrazo. A golpe y porrazo, a vivencia y experiencia. Ya venía con un talento, y ese talento lo vio mi madre desde niña, a Mirá, tal punto que ella fue la primera que me llevó un programa de televisión a cantar en un rincón infantil. 7 años tenías, ¿no? 7 años. ¡Qué Entonces vergüenza! allá, ay no, tremendo, tremendo, porque además de niña yo tenía terror de que me miraran. Tenía terror de llegar tarde a la escuela porque sabía que iba a abrir la puerta y me iban a Todos mirar. los ojos arriba tuyo. Y eso era un pánico escénico tremendo. Así que imagínate si habrá sido a golpe y porrazo. Porque además, incluso, por suerte me di varios porrazos y esos porrazos me hicieron decir, bueno, o sea, mija, tenés que encarar porque tenés un talento como para explotar, como para mostrar. Y varias charlas de varias personas en el camino que me fueron diciendo, no sé qué es lo que pensás hacer, pero ponete las pilas con esto. Entonces, finalmente, pude lograr vencer bastante ese pánico escénico, pude lograr afirmarme y tener fe y convicción en el camino que había elegido, fe y convicción en mis propias composiciones, fe y convicción en lo que mi voz podía transmitir. Y ese camino se fue haciendo obviamente a partir de también buscar conocimientos, buscar maestros Ujú. y también... ¿Tuviste que estudiar? Sí, por supuesto. Eso fue un punto muy importante. Si bien fui bastante autodidacta en muchas cosas, porque buena parte de la mitad del camino lo hice primero en forma autodidacta, la otra mitad del camino dije, bueno, ya está, ahora hay que estudiar. Porque eso también te da un fundamento, o sea, tener un conocimiento técnico te da el apoyo que necesitas cuando el talento se te termina. Claro, para saber lo que estás haciendo, para poder corregirte, para Para poder mejorar. corregirte, para poder también aspirar a elevar un poco más eso que estás haciendo. Y en la medida que vas aprendiendo, te vas encontrando con otros músicos y otros artistas que son muy alucinantes y he tenido oportunidades maravillosas, incluso en años anteriores y este año, de compartir escenario con grandes músicos, y eso ha sido precisamente porque me he ido preparando, y el irte preparando te da precisamente un aplomo en la escena que hace que, y eso se traduce en la forma en que transmitís. Eh, ¿Has descubierto, no sé si hace mucho o poco, que te gusta mucho viajar? Adoro, siempre me gustó, Sí. siempre me gustó viajar. ¿Qué es lo lindo de viajar? Mira, lo lindo de viajar es que a veces cuando estás como muy demasiado como en lo pequeño, en el estrés del día a día, y trascendés tu propia frontera, salís de esa masa de cosas, de preocupaciones, y cuando viajás pones las cosas en su lugar. Ujú. Una buena Expandís, terapia. es totalmente, expandís, ves, amplías tu mundo, porque realmente podés ver mucho más, que a veces uno tiende a quedarse como muy apretujado en problemas o en cosas más pequeñas o más concretas del día a día. Sin embargo, cuando viajás, wow, ves otras cosas y podés yo por lo menos puedo ordenar mi cabeza, mis ideas, y vengo con mucha más claridad incluso para tomar decisiones. Me queda la última, es muy personal, entonces me siento un poco atrevido al hacerla, pero en el material que nos compartiste previo a la nota, pusiste algo así como que has querido y has sido bien querida, pero no sabes si has amado. Y sé que es muy personal, pero ¿cómo se vive con esa duda? Eh, ¿Qué queda pendiente ahí? es la búsqueda, porque si todavía me estoy preguntando si amé, es porque no amé. Claro. Por lo menos en pareja, ¿no? Obviamente Ujú. que amar, Tenés amo a unos mis seres ahijados que los queridos. adorás, por ejemplo. Sí,
Mi familia la amo profundamente, mis amigos los amo profundamente, pero esa otra parte que todavía me pregunto, no, bueno, es que todavía no llegué a ese punto y bueno, se va a Paciencia. dar. Un placer la charla. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme.